Nunca pensé que sería yo la que traicionara primero, pero él me empujó a hacerlo sin siquiera saberlo, como si cada silencio suyo fuera un empujón más hacia el borde. Y ahora estoy aquí, confesándolo como si mi voz pudiera limpiarme de algo que aún me arde en la piel. Yo llevaba 10 años casada con Daniel, un hombre bueno, estable, metódico hasta la obsesión. Nuestra vida era predecible, casi cómoda, casi anestesiante. Desayunos en silencio, besos en la mejilla, conversaciones que siempre sonaban a reporte, nunca a emoción. Yo me decía que así es el amor después de tanto tiempo, que la calma también es una forma de querer. Y lo creí hasta que dejé de creerlo. Una tarde, por puro despiste, escribí un mensaje equivocado. Quería enviarle una nota de voz a mi hermana, quejándome de lo fría que se había vuelto mi vida con Daniel, pero se lo mandé a un número que no tenía guardado. Un desconocido. Me di cuenta al instante, entré en pánico, quise borrar todo, pero él contestó. Suena como si estuvieras más cansada que equivocada. Me quedé helada. Esa frase, tan suave, tan exacta. Respondí con una disculpa atropellada, pero él insistió en que no pasaba nada, que a veces uno necesita desahogarse con un extraño para tener valor de escucharse a sí mismo. Yo debería haberlo bloqueado. Lo pensé. Lo prometí. Pero no lo hice. Su nombre era Mateo. Durante días hablamos sin vernos. Mensajes breves, tímidos, que pronto se volvieron largos, nocturnos, llenos de esa intimidad que no debería existir entre desconocidos. Él parecía leer mis silencios, completar mis frases, como si hubiera estado esperándome antes de que yo supiera que me faltaba algo. Me reí con él como no lo hacía desde años. Y lloré también. La culpa empezó a respirar detrás de mí, como una sombra silenciosa. Un día, después de semanas de esa conexión rara, casi mágica, me pidió vernos. No lo dijo de forma seductora, sino casi con miedo. «Solo si tú quieres», escribió. Y yo dije que sí. Recuerdo el temblor de mis manos cuando lo vi por primera vez. No era perfecto. No era un actor de película. Pero tenía una mirada que parecía sostenerlo todo. Cuando me saludó, mi nombre en su boca sonó más real que en cualquier parte. Esa tarde no pasó nada físico. Nada prohibido. Pero cuando él me dijo no sabía que se podía reconocer a alguien tan rápido, supe que ya había cruzado una línea que no tenía retorno. Las siguientes semanas se volvieron una especie de doble vida. Con Daniel era la esposa correcta, la que sonreía en cenas familiares, la que cumplía. Con Mateo era yo misma, la que respiraba profundo y sentía. Él me llevaba a lugares tranquilos, un café escondido, un mirador casi vacío. Hablábamos de todo. De mis miedos. De sus heridas. Y sin darnos cuenta, el lo sé se volvió te entiendo y el te entiendo se volvió te extraño. La noche en que finalmente lo besé no fue planeada. Solo estábamos sentados en su coche, escuchando la lluvia golpear el techo. Yo lloraba, agotada por la culpa, por sentirme dividida. Él pasó su mano por mi mejilla y dijo en un susurro, «Dime que pare», y paró. Pero yo no dije nada. Me incliné hacia él. Todo lo demás se rompió después. Me envolvió una sensación tan cálida que por un momento pensé que la vida entera había estado equivocada hasta ese instante. Pero el equilibrio imposible no dura. Una tarde llegué a casa y encontré a Daniel sentado en el sofá, con mi móvil en la mano. La pantalla encendida. Un mensaje abierto. Uno de Mateo. Uno demasiado tierno como para interpretarlo como una amistad. Él levantó la mirada, y su voz no fue un grito. Fue algo peor. Un susurro roto, ¿desde cuándo ya no soy tu hogar? Yo temblé. Intenté explicarme, pero las palabras se me deshacían. Daniel no preguntó más. Solo me dijo que necesitaba tiempo. Que se iba unos días. Y se marchó sin cerrar la puerta, como si yo ya no fuera su frontera. Yo corrí a ver a Mateo, desesperada, hecha pedazos. Le conté todo. Esperaba, no sé qué esperaba. Protección. Decisión. Algo. Pero él se quedó callado. Demasiado callado.
Y entonces dijo algo que me dejó sin aire. Tu marido ya sabía de nosotros. Me quedé congelada. Pensé que hablaba del mensaje. Pero no. Mateo bajó la mirada, avergonzado. Él me escribió primero. Antes de que tú y yo nos viéramos siquiera. No entendí. No quería entender. Un día, continuó, recibí un mensaje de un número desconocido. Era él. Me preguntó si yo era el hombre con el que tú estabas hablando. No sé cómo lo descubrió. Pero me pidió algo. Yo sentí que el mundo se me desdoblaba. ¿Qué te pidió?, murmuré. Mateo tragó saliva. Que siguiera hablándote. Que te escuchara. Que te hiciera sentir acompañada. Dijo que quería saber si de verdad te habías cansado de él o si solo necesitabas atención. Que esto lo ayudaría a entenderte. Sentí que me estaba cayendo de muy alto. Pero yo no debía enamorarme de ti, añadió, con la voz quebrada. Él confió en mí para otra cosa. Esto se salió de control. Un calor amargo me subió por el pecho. ¿Todo lo que había sentido había empezado como un experimento? ¿Como una prueba? ¿Como una forma de Daniel de entender cuánto había fallado? Me levanté sin saber si llorar o gritar. Él intentó detenerme, pero retiré la mano. Todo dentro de mí estaba demasiado roto. Ahora estoy aquí. En medio de dos verdades que me cortan, la de Daniel, que quiso observarme a través de otro hombre, y la de Mateo, que me quiso de verdad, pero empezando por una mentira. Estoy sola. Perdida. Y con el corazón en carne viva. Dime, salí del apartamento de Mateo casi sin sentir mis piernas, como si caminara dentro de un sueño espeso, pegajoso, del que no podía despertar. El aire afuera olía a frío y a asfalto mojado, pero yo no sentía nada en la piel. Solo un vacío que me temblaba en el pecho. Esa noche no regresé a casa. Caminé sin rumbo durante horas, repitiéndome una y otra vez la misma pregunta. ¿Cuándo empezó realmente todo esto? ¿Cuándo dejé de ser yo la que controlaba mi vida? ¿En qué momento pasé de buscar consuelo a convertirme en la protagonista de una historia que ni siquiera me pertenecía del todo? Me refugié en un hotel pequeño, de esos que no hacen preguntas. En la habitación, con la luz tenue, me miré en el espejo largo y estrecho. Vi mis ojos hinchados, mis labios resecos, mi expresión, perdida. Me toqué la cara como si fuera la de otra mujer. Pensé en Daniel. En su manera de mirarme antes, en su forma de tocarme cuando todavía nos buscábamos sin miedo. Y pensé en Mateo, en cómo decía mi nombre, en cómo me hacía sentir vista. Y en cómo ahora cada una de esas sensaciones tenía una sombra detrás. No dormí. Ni un minuto. Al amanecer, tomé una decisión. Necesitaba respuestas. No podía seguir corriendo, escondiéndome como una adolescente asustada. Si Daniel había iniciado todo esto, yo merecía escucharlo de su propia boca. Aunque doliera. Aunque destrozara lo poco que quedaba. Volví a casa. La puerta estaba cerrada, pero la llave giró sin resistencia. Dentro, la casa olía a silencio. No a café, no a perfume, no a rutina. Solo a ausencia. Daniel estaba sentado en la mesa del comedor, con el mismo gesto de la última vez. Como si no se hubiera movido desde entonces. Pensé que no volverías, dijo sin levantar la voz. Me quedé de pie, intentando sostenerme. Necesito saber por qué. Él cerró los ojos un momento, respiró hondo, y cuando los abrió parecía más viejo, más cansado. Yo también necesitaba saber. Se levantó, caminó unos pasos, pasó la mano por la mesa como si buscara algo que no estaba ahí. Hace meses empezó a decir, noté que ya no estabas conmigo. No físicamente, sino aquí. Se tocó el pecho. Te veía distraída, triste, apagada. Intenté preguntarte, pero siempre me decías que estabas cansada, que era el trabajo. Yo quería creerte. Pero tu mirada gritaba otra cosa. Me senté despacio. Sentí un nudo subir por la garganta. Un día vi un mensaje tuyo, continuó. No era comprometedor,
pero sonaba tan vacío. Tan lejano. Y me asusté. Me di cuenta de que no sabía nada de ti. Que vivíamos en la misma casa, pero en mundos distintos. ¿Y por eso te metiste en mi vida así?, susurré. Daniel apretó los labios. Yo no sabía qué hacer. Hablar contigo no servía. Aunque estuvieras delante, yo ya no te alcanzaba. Entonces, no sé, pensé que si alguien más lograba escucharte, entenderte, yo podría entenderte también. ¿Y escogiste a un completo desconocido? No lo escogí, murmuró. Fue casualidad. Vi en tu móvil un mensaje enviado por error. Lo leí. Y pensé. Ese hombre sabe más de ella en un minuto que yo en meses. Así que le escribí. Fue impulsivo. Estúpido. Pero pasé demasiado tiempo sintiéndome invisible para no aferrarme a cualquier oportunidad de recuperarte. Me tembló la voz. ¿Recuperarme, usando a otro hombre como si yo fuera un experimento? Daniel se cubrió la cara con las manos. No era mi intención. Yo solo quería entenderte. Saber si aún había algo entre nosotros o si yo ya lo había perdido todo. El silencio que siguió fue espeso, casi insoportable. Y cuando vi que te enamorabas de él, su voz se quebró, entonces entendí que ya no era yo. Sentí que me faltaba el aire. Daniel, tú me empujaste hacia él, dije con un hilo de voz. Y tú no te resististe, respondió él, sin dureza, sin rencor. Solo con una verdad que me atravesó el pecho. Las lágrimas me ardieron en los ojos. No tenía defensa. No tenía excusas. Hubo un largo silencio. Un silencio que parecía un escenario vacío después de un desastre. ¿Y ahora qué?, murmuré. Daniel no respondió. Se acercó a la ventana, miró hacia afuera. No lo sé. No estoy listo para perderte, pero tampoco sé si aún te tengo. Yo me levanté. Me acerqué a él. No lo toqué. No me atreví. Te juro que no sé qué siento ahora. Todo se mezcló, contigo, con él, conmigo misma. No sé quién soy en esta historia. Daniel bajó la mirada, sus ojos brillaban. Yo tampoco sé quién soy en ella. Me fui sin cerrar la puerta. Otra vez. Los días siguientes fueron un limbo. Daniel se mudó temporalmente a casa de un amigo. Me mandaba mensajes cortos, estoy bien. Avísame si necesitas algo. Hablamos cuando estés lista. No había reproches. No había violencia. Solo un vacío triste que me partía en dos. ¿Y Mateo? Mateo desapareció. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. Como si de pronto hubiera entendido que cualquier movimiento suyo solo haría más daño. Pero eso no significaba que yo pudiera olvidarlo. Su ausencia era un ruido constante. Una semana después, recibí un correo. Un correo de Mateo. Con un solo párrafo. No sé si volver a aparecer en tu vida te ayudará o te hundirá más. Pero hay algo que tienes que saber antes de que tomes cualquier decisión, con él o conmigo. Y es algo que nunca me atreví a decirte. Lo siento. Si quieres verlo, estaré mañana en el mirador donde te besé por primera vez. Si no vienes, entenderé que esta es mi última palabra. Cerré el portátil con la respiración entrecortada. ¿Qué más podía ocultar? ¿Qué más podía romperse? Esa noche casi no dormí. Y al amanecer, mi cuerpo decidió por mí. Fui al mirador. El cielo estaba gris, el viento fuerte, y Mateo estaba ahí, con las manos en los bolsillos, como si hubiera estado esperándome desde siempre. Cuando me vio, su expresión fue un suspiro. Gracias por venir. Yo crucé los brazos, temblando. Dime. Mateo bajó la mirada, respiró hondo y dijo algo que me perforó el alma. Yo te conocía antes de que tú me conocieras. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo que antes? Él levantó la mirada, sus ojos brillaban por el viento, por la culpa, por algo más. Yo te seguía en redes desde hace años. Ni siquiera sabía que estabas casada.
Me enamoré de ti mucho antes de mandarte un mensaje. Cuando recibí el tuyo por error, pensé que era una señal. Una oportunidad. Algo que nunca tuve valor de provocar. Sentí que todo el mundo se inclinaba hacia un lado. Cuando tu marido me escribió, yo ya sabía quién eras, continuó. Y acepté hablar contigo porque ya te quería, aunque no debí. Di un paso atrás. Mi respiración se volvió un nudo. Entonces, todo esto, mis palabras se rompían. No, interrumpió él, acercándose un poco. Mis sentimientos no fueron un plan. Pero sí, no fui un desconocido para ti. No al principio. De pronto entendí que la historia que yo vivía no era la historia que ellos estaban viviendo conmigo. Para Daniel, yo era una duda. Para Mateo, yo era un deseo. Para ambos, yo había sido algo que observar, algo que interpretar, algo que buscar. Pero para mí, ellos eran dos mundos que se habían derrumbado al mismo tiempo. Y ahí me quedé. En medio. Sin refugio. Sin certezas. Mateo dio un pequeño paso hacia mí. Si quieres que desaparezca, lo haré. Pero no quería que tomaras una decisión sin saber toda la verdad. Mi voz salió casi inaudible. La verdad es que ya no sé quién soy para ninguno de ustedes, ni para mí misma. Él bajó la mirada. Entonces quizá este sea el momento de descubrirlo. El viento sopló tan fuerte que mis ojos se llenaron de lágrimas sin saber si eran de dolor o del frío. Y ahora, estoy aquí. Entre dos historias que se entrelazaron de forma imperfecta, injusta, inevitable. Entre dos hombres que me quisieron de maneras tan distintas que no sé si alguna fue realmente amor. Y entre dos verdades que me obligan a elegir algo que todavía no sé si puedo elegir. El viento en el mirador me golpeaba la cara como si quisiera despertarme de una verdad que yo aún no quería aceptar. Mateo seguía ahí, quieto, esperando mi reacción como si de ella dependiera su destino. Yo no supe qué decir. No supe qué sentir. Así que simplemente di media vuelta y me fui. No corrí. No temblé. Caminé despacio, como si mis pies fueran los que pensaban por mí, no mi cabeza. Esa mañana volví a la casa vacía. Me duché sin sentir el agua. Me vestí sin recordar qué ropa había elegido. Todo era un ruido blanco que se interponía entre lo que pasó y lo que todavía tenía que afrontar. Me senté en la mesa, la misma donde Daniel había confesado su miedo, su soledad y su error. Toqué la madera con la yema de los dedos, como si pudiera leer en ella lo que había quedado de nosotros. Y entonces sonó mi móvil. Un mensaje. De Daniel. Podemos hablar hoy. Si tú quieres. Esa última parte. Si tú quieres, fue lo que más me dolió. Porque antes, durante años, él nunca dudó de mi lugar en su vida. Y ahora hablábamos como dos desconocidos que pedían permiso para acercarse. Le respondí que sí. Pasé el resto del día en un silencio inquieto. Cociné sin hambre. Caminé por la casa sin propósito. Abrí el armario de Daniel para cerrar inmediatamente. Miré fotos antiguas. Una de ellas me detuvo. Era de un viaje que hicimos a una playa pequeña. Él estaba abrazándome por la cintura, yo me reía con la cabeza echada hacia atrás. En esa imagen yo parecía una mujer ligera, luminosa, una que ya no reconocía. Me pregunté, ¿cuándo dejé de ser ella? A las 7 de la tarde escuché la llave en la puerta. Mi corazón dio un salto involuntario. Daniel entró despacio, como si temiera molestar incluso abriendo la puerta de su propia casa. Se quedó en el umbral, sosteniendo un abrigo en una mano y una expresión difícil en la otra. «Hola», murmuró. «Hola», respondí. Caminó hacia mí con pasos inseguros. Yo me quedé quieta, de pie, como si cualquier movimiento pudiera romper el poco equilibrio que aún teníamos. «Gracias por verme», dijo él. «Era necesario», murmuré. Él dejó el abrigo en la silla. Se frotó las manos, nervioso, como hacía cuando estaba por decir algo importante. Y durante unos segundos solo me miró. No con reproche. No con rabia. Con una tristeza tan profunda que me apretó el estómago.
Quiero entender qué pasó, dijo finalmente. Quiero entenderte. No para juzgarte, sino para saber dónde te perdí. Me mordí el labio para no llorar. No sé si te perdí yo o te perdiste tú. Daniel bajó los ojos. Quizá ambos. Se sentó y me hizo un gesto para que me sentara también. Lo hice, pero manteniendo una distancia entre nosotros que antes nunca existió. Cuando te escribí aquel día, a través de él, fue porque ya sentía que no te tenía, confesó. Pero no esperaba que ustedes, no terminó la frase. No pudo. Yo tampoco lo planeé, dije con sinceridad. Sucedió. Me agarró en un momento en que me sentía invisible. Él asintió, respirando hondo. Y yo te hice sentir así. Sí, dije, sin disfrazar el dolor. Pero también yo dejé de hablarte. De contarte lo que me pasaba. Hubo un silencio largo, de esos que arden. ¿Lo amas?, me preguntó de pronto, sin rodeos. La pregunta me atravesó como una lanza. No lo sé, respondí. No sé qué siento por nadie ahora. Daniel apretó los puños, como si esa respuesta lo golpeara más que cualquier certeza. Pero no insistió. No me presionó. Eso me hizo daño de otra forma. Antes él habría exigido una respuesta. Ahora parecía demasiado cansado para luchar. Hubo un instante en el que pensé que la conversación había llegado a su límite. Pero Daniel levantó la mirada, sus ojos brillaban. Hay algo que no te dije, murmuró. Algo que necesito que escuches, aunque no sé si va a ayudarte o a destrozarte más. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Dilo. Él tragó saliva. Su voz salió temblorosa. No fue casualidad que yo encontrara ese mensaje que le mandaste por error. No fue suerte. Yo llevaba semanas revisando tu móvil cuando tú dormías. Una punzada de traición me atravesó el pecho. Más fuerte de lo que había esperado. No era mi culpa. No era mi error. No esta vez. Me espiabas, susurré, sintiendo como la sangre se me helaba. Él cerró los ojos. Sí. Daniel, ¿cómo pudiste? No estoy orgulloso, me interrumpió, con la voz rota. Pero sentía que perdía a la persona que más he amado en mi vida. Y cuando tienes miedo, haces cosas que nunca imaginarías. Me quedé inmóvil. Como si mi cuerpo necesitara procesar capa por capa. Él también me había traicionado. No solo emocionalmente, no solo con su experimento con Mateo. Me había vigilado. Me había buscado pruebas. No por odio. Por miedo. Pero igual me había herido. Te juro, continuó, que no lo hice para atraparte. Lo hice porque no tenía el valor de preguntarte qué nos estaba pasando. Porque temía que la respuesta fuera que ya no me querías. Y ahí estaba la ironía más cruel de toda esta historia. Él me vigilaba para saber si lo había dejado de amar. Y yo lo dejé de amar un poco más, cada vez que él se alejaba sin hablar. Me levanté. Caminé hacia la ventana. No sabía si llorar, gritar o reír de lo absurdo que era todo. Detrás de mí, escuché a Daniel levantarse también. No te pido que me perdones, dijo. Solo quiero saber si todavía existe una versión de nosotros que pueda salvarse. Me giré lentamente. Lo miré. Y en ese instante sentí la verdad más amarga de todas. Yo ya no sabía si quería salvar algo, o si solo me aferraba a un pasado que se había roto mucho antes de Mateo. Hay algo más, añadió Daniel, como si una parte suya supiera que no había terminado. Yo lo miré, agotada. ¿Qué más puede haber? Él respiró hondo. Mateo no fue el único al que contacté. Mi corazón se detuvo. ¿Qué estás diciendo?, pregunté. Daniel bajó la mirada. Hablé con otras 2 personas. Antes de él. 2 hombres con los que tú estabas interactuando en redes. Nada serio, pero yo quería saber si estabas buscando algo que no encontrabas en mí. Sentí las rodillas aflojarse. Me apoyé en la mesa. ¿Tú me estabas poniendo a prueba, a varios? ¿Durante cuánto tiempo, Daniel? Meses, susurró él.
Una oleada de náuseas me subió al pecho. De pronto, la traición ya no era solo mía. Era compartida. Era circular. Era un laberinto donde ninguno de los dos éramos inocentes, pero él había empezado a construir las paredes mucho antes de que yo encontrara una salida en otra persona. ¿Por qué harías algo así?, murmuré, casi sin voz. Porque tenía miedo de que te fueras, respondió. Y sin darme cuenta, fui yo quien te empujó. Me llevé las manos a la cara, sintiendo que el aire se me escapaba. Entonces, Daniel dio un paso hacia mí. No quiero perderte. Pero también sé que te herí de una forma que no sé si algún día podrás perdonar. Solo, dime que no te perdí del todo. Yo lo miré, con los ojos ardiendo. Daniel, yo no sé si pertenecemos al mismo camino ya. Él asintió. Lento. Doloroso. Como quien recibe la confirmación de un destino inevitable. Y ahí fue cuando mi móvil vibró. Mateo. Un mensaje. Solo 5 palabras. Necesito hablar contigo hoy. Daniel vio mi reacción. No preguntó. Pero en sus ojos vi la comprensión más dolorosa, yo seguía dividida. Y quizá por primera vez en toda esta historia, me sentí completamente sola. Cuando vi el nombre de Mateo iluminando mi pantalla, sentí un latigazo en el pecho. No debería haber sentido nada. No después de todo. Pero mi corazón no había recibido el memo de mi cabeza. Daniel me miró sin decir palabra, con esa mezcla de resignación y derrota que me desgarró más que cualquier reproche. Yo apagué el móvil sin responder, pero esas 5 palabras siguieron ardiendo dentro de mí como una cerilla encendida en una habitación de gas. Respiré hondo. No confiaba ya en mi voz, así que dejé que mis pasos hablaran por mí. Caminé hacia la puerta, necesitaba aire. Daniel no me detuvo, tampoco me siguió. Y eso dolió aún más, porque significaba que él también estaba cansado de luchar. La calle estaba fría, casi desierta. Caminé sin destino, con la mirada perdida, sintiendo que mi vida era un hilo que alguien había estirado tanto que estaba a punto de romperse. Mi mente iba y venía, Daniel, Mateo, yo misma, 3 versiones de una historia que se había vuelto demasiado pesada para sostener. No sabía cuánto tiempo caminé hasta que me encontré frente al pequeño parque donde solía pasar mis tardes cuando necesitaba pensar. Me senté en un banco helado. El silencio me envolvió. Y entonces, por primera vez en días, me permití llorar. Llorar de verdad, sin frenar, sin contener. Lloré por Daniel, por Mateo, por la mujer que yo era antes de que todo esto sucediera. Cuando finalmente las lágrimas se secaron, mi móvil volvió a vibrar. Otro mensaje. Mateo. Es importante. Por favor. Apreté los dientes. Quise bloquearlo. Quise ignorarlo. Quise mandarlo al infierno. Pero algo dentro de mí todavía necesitaba cerrar ese capítulo. No por él. Por mí. Le escribí solo, ¿dónde? Su respuesta llegó en segundos. El café donde hablamos la primera vez. Estoy aquí. Miré el cielo gris. Sentí el aire frío en mis mejillas aún húmedas. Me levanté despacio y caminé hacia ese lugar como si fuera un campo minado. Cada paso se sentía como una traición a alguien, a Daniel, a mí, a la vida que intentaba salvarse. Cuando entré al café, lo vi sentado en nuestra mesa habitual, jugando con el borde de una taza vacía. Tenía ojeras profundas, el cabello desordenado, la mirada perdida. Era la primera vez que lo veía realmente frágil. Cuando notó mi presencia, se levantó enseguida. Gracias por venir. Yo me quedé de pie, con los brazos cruzados. No quería facilidad. No quería suavidad. Dime qué es tan importante. Él se pasó una mano por el rostro, nervioso. Me fui porque pensé que lo mejor era dejarte espacio. Pero, han pasado cosas. Cosas que necesitas saber. Y no tienen que ver con Daniel. Tienen que ver conmigo. Mi estómago se tensó. ¿Qué más puede haber? Mateo tomó aire, miró alrededor como si asegurarse de que nadie escuchaba y bajó la voz.
La razón por la que desaparecí estos días no fue para darte tiempo. Fue porque alguien me contactó. Mi corazón empezó a latir más fuerte. ¿Quién? Él dudó. Tragó saliva. Una mujer. Sentí que la sangre se me congelaba. ¿Una mujer?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Mateo asintió. Se llama Laura. Ese nombre no significaba nada para mí hasta que él añadió. Dijo que era tu amiga. Me quedé helada. ¿Una amiga? ¿Quién? ¿Quién de mis amigas podría haber sabido lo que pasaba? ¿Quién tendría motivos para hablar con él? ¿Qué te dijo?, susurré. Él se inclinó hacia mí, casi en un susurro. Que tú no eras quien yo creía. Que había cosas de tu vida que yo desconocía. Y que debía mantener distancia porque tú estabas jugando conmigo. Mi respiración se detuvo. Eso es mentira, dije en seco. Lo sé, respondió él, rápido. Por eso no le creí. Pero escuché algo que sí me hizo pensar. Mi garganta se cerró. ¿Qué? Mateo cerró los ojos un segundo, como si necesitara coraje. Ella sabía de nosotros antes de que tú me lo dijeras. Sabía dónde nos veíamos. ¿Qué hablábamos? Todo. No supe si fue el café, el frío o el miedo, pero sentí un mareo repentino. ¿Cómo? ¿Cómo podría saber eso?, murmuró. Mateo negó despacio con la cabeza. Solo hay una explicación. Y cuando dijo lo siguiente, todo dentro de mí se vino abajo. Ella te vigilaba antes que Daniel. Clavé las uñas en la mesa sin darme cuenta. ¿Estás diciendo que una de mis amigas estaba, siguiéndome, escondida? ¿Por qué haría algo así? Mateo me miró fijamente, con una mezcla de rabia y preocupación. Porque, según ella, tú llevabas una doble vida desde hace tiempo. Y que lo mío contigo era solo una parte más de tu juego. Me llevé las manos a la boca. Era absurdo. Enfermo. Increíble. ¿Quién es Laura?, murmuré. No conozco ninguna Laura. Mateo tragó saliva. Sí la conoces. Solo que no se llama así. Es un alias que usa online. Mi piel se erizó. Él sacó su móvil, lo abrió y me mostró una foto. Yo sentí que el corazón se me detenía. La reconocí al instante. No era una amiga. Era mi compañera de trabajo. Camila. La mujer con la que almorzaba 2 veces por semana. La que me escuchaba desahogarme. La que sabía que Daniel y yo estábamos en crisis. La que siempre hacía preguntas demasiado precisas. La que un día me dijo: tú deberías tener a alguien que te mire de verdad. Camila. Ella. Todo el café empezó a dar vueltas a mi alrededor. Ella está obsesionada contigo, dijo Mateo, despacio. Lo noté en la forma en que hablaba. No era una advertencia. Era celos. Mis manos temblaban. Dijo, Mateo bajó la voz, que tú le pertenecías a ella antes que a cualquier hombre. Un escalofrío me recorrió toda la espalda. Recordé todas las conversaciones con Camila. Su interés excesivo. Sus comentarios ambiguos. Los mensajes tarde en la noche preguntándome si estaba bien. Las veces que se ofreció a acompañarme a casa. Los elogios que parecían demasiado íntimos. Dios mío, susurré. Mateo tomó mis manos, como si temiera que me desmoronara ahí mismo. No es solo eso, continuó. Ella también habló con Daniel. Mucho antes de que tú supieras nada. Sentí que mis piernas se aflojaban. ¿Qué? Ella le dijo que tú estabas perdiendo el control. Que estabas confundida. ¿Qué necesitabas? Vigilancia. Mis ojos se abrieron de golpe. ¿Daniel sabía de ella? No sabía quién era, aclaró Mateo. Ni yo. Ella usó distintos nombres. Distintas cuentas. Jugaba con ambos. Mi respiración se aceleró. ¿Por qué haría algo así y por qué alguien en quien confiaba? Mateo apretó mis manos.
Porque está enferma. Porque tiene una obsesión contigo que no entiende. Porque te quiere solo para ella. Y al ver que te acercabas a mí, y al ver que te alejabas de tu marido, perdió el control. Me levanté de golpe. Necesitaba aire. Necesitaba distancia. Pero Mateo se levantó también, con el rostro lleno de angustia. Ella no ha terminado, dijo. Sus mensajes decían que tú no debías elegir a nadie. Que nadie te entiende como ella. Que tú eras suya antes de todo esto. Mi voz salió temblorosa. ¿Qué quiere de mí? Mateo me miró con una gravedad que me heló la sangre. Quiere controlar tu historia. Quiere que te quedes sola. Para quedarse contigo. Sentí un nudo frío en el estómago. Una tercera persona. Una sombra que había estado moviendo hilos antes de Daniel. Antes de Mateo. Antes de mi caída. Y entonces, mi móvil volvió a vibrar. Un mensaje. Sin nombre. Sin foto. Solo una frase. Ya era hora de que los tres supieran la verdad. Cuando leí aquel mensaje anónimo, ya era hora de que los tres supieran la verdad. Sentí que algo dentro de mí se quebró definitivamente, como si el último hilo que sostenía mi vida hubiera cedido de golpe. No era miedo. Era una lucidez brutal, casi tranquila, como cuando el agua helada toca la piel y por un segundo, todo se vuelve claro. Mateo me miró, esperando que yo me derrumbara. Pero no. Algo en mí hizo clic. Un límite. Un final. Voy a enfrentarla, dije. Él abrió los ojos, sorprendido. Sola no deberías. Le levanté la mano. Esta historia empezó conmigo. Tendrá que terminar conmigo. Salí del café sin mirar atrás, con el corazón latiendo como si estuviera corriendo hacia un precipicio. En mi mente, las piezas comenzaban a encajar con una precisión aterradora, los mensajes coincidentes, los silencios extraños, los detalles que Camila siempre parecía saber sin que yo se los contara. Todo había estado ahí. En mis narices. Y yo, ciega en mi propia miseria. La llamé. No contestó. Le escribí un mensaje simple, sé que eres tú. ¿Dónde estás? Su respuesta llegó en menos de un minuto, como si lo hubiera estado esperando. En tu casa. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna entera. Mi casa. Mi refugio. Mi escenario. Fui caminando, sin acelerar, sin esconderme. Me repetía una y otra vez, no más mentiras. No más juegos. No más ser la historia de nadie más. Cuando abrí la puerta, Camila estaba ahí. Sentada en mi sofá, cruzada de piernas, con la calma inquietante de alguien que cree tener ventaja. Mi taza en sus manos. Sonriendo como si todo fuera una broma privada entre las dos. Hola, preciosa, dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. Me quedé de pie frente a ella. ¿Por qué? Fue lo único que pude decir. Camila ladeó la cabeza, estudiándome. No sabes cuánto tiempo llevas siendo lo único interesante en mi vida. Acosarme, manipular a Daniel, buscar a Mateo, ¿eso te parece interés? Mi voz temblaba, pero no retrocedí. Ella se encogió de hombros. Tú siempre estabas tan dormida. Tan encerrada en tu vida perfecta. Solo necesitabas un pequeño empujón para despertar. Empujón, repetí, casi sin aliento. Daniel estaba desesperado. Mateo, hambriento de afecto. Tú, vacía. Era cuestión de tiempo. Yo solo facilité las cosas. Su sonrisa se ensanchó ligeramente, como si disfrutara mi horror. ¿Qué querías?, susurré. Su mirada se volvió suave de una manera que me hizo sentir náuseas. Que te dieras cuenta de que nadie te entiende como yo. Que nadie te ve como yo te veo. Que si todo lo demás se caía, finalmente mirarías hacia mí. Ahí lo entendí todo. No era amor. No era obsesión romántica. Era poder. Ella había querido ser la única verdad en mi vida, la única constante entre el caos que ella misma había provocado.
Había querido que yo tocara fondo, para tenderme una mano. Dio un paso hacia mí, despacio. Ahora ya lo sabes todo. Ya no tienes que dividirte entre hombres que no te merecen. Podemos empezar de cero, tú y yo. Algo en mi interior se encendió entonces. Una fuerza que no sabía que tenía. Me enderecé. Respiré hondo. Camila, dije despacio, te quiero fuera de mi vida. Para siempre. Su expresión cambió por primera vez. Un destello de sorpresa. Luego de enojo. Después de algo más oscuro. Te vas a arrepentir de esto, murmuró. No, respondí. Lo que me arrepiento es de no haberme elegido antes. Fui a la puerta y la abrí. Lárgate. Ella me sostuvo la mirada unos segundos más. Su respiración se volvió más pesada, pero no dijo nada. Solo pasó a mi lado muy despacio, con una sonrisa tensa, como si guardara un último secreto para sí misma. Cuando se fue y cerré la puerta, mis piernas por fin cedieron. Me dejé caer al suelo, respirando entrecortado, sintiendo como todo lo que había contenido durante semanas salía como una ola que arrasaba con todo. Mateo me llamó. No contesté. Daniel me escribió. No abrí el mensaje. Porque, por primera vez en toda esta historia, no quería elegir entre ellos. Quería elegirme a mí. Respiré hondo. Miré la casa. Mi casa. Mi vida. Mis ruinas. Y supe que no podía seguir viviendo en un lugar construido con mentiras. Hice las maletas en silencio. No muchas cosas. Solo lo necesario. A la medianoche, cerré la puerta suavemente y bajé las escaleras con una sensación extraña, miedo, sí, pero también algo parecido a libertad. Nadie sabía a dónde iba. Ni Daniel. Ni Mateo. Ni Camila. Y por primera vez en mucho tiempo. Eso estaba bien. Porque esta vez no huía. Esta vez empezaba. Y ahora, mirando atrás desde la distancia de mi nueva vida, todavía me hago la misma pregunta que me torturó tanto tiempo. ¿En qué momento dejé de ser yo? Tal vez. Aquí es donde vuelvo a encontrarme.